En esta segunda temporada veremos qué sucedió luego de que Solomon perdió el puesto en la empresa internacional. Y como casi 20 años en Japón, cambió la vida de los Baek. Mientras un gran contraataque de América se aproxima, Hanzo continúa haciendo negocios con los japoneses y Sunja se ve en aprietos, ya que no tiene la mercancía necesaria para seguir proveyendo a sus hijos y a la familia de su marido. Han pasado 7 años en los que no han tenido noticias de él. A través de una vieja conocida, a ella se le ofrece vender de forma ilegal alcohol de arroz, pero es algo que no le parece bien al corazón sincero y correcto de Sunja. De regreso al presente pasado, nos topamos con Solomon decidido a conseguir inversionistas. Él necesita una gran cantidad de dinero, pero esto no parece tan fácil como lo esperaba, hasta que se encuentra con un buen amigo de su infancia, quien, recordando lo bueno que fue con él cuando le hacían bullying, le da una modesta pero muy buena cantidad de dinero. Al fin, le puede dar una buena noticia a su padre y a su abuela, ya que su vida no está yendo del todo bien. Antes de continuar, debo mencionar que Hanzo se entera por 2 de los socios de su familia política que los estadounidenses están preparando un contraataque gigante y que puede poner en peligro a varias ciudades. Por las situaciones críticas que está viviendo el país, Sunja y su familia deben aprender técnicas de defensa. Mientras Mosasu es un jovencillo que no teme lastimar a otros para protegerse, Noah siempre trata de evitar el conflicto. Hasta aguanta el bullying que le hacen en la escuela. Desgraciadamente, esto no lo sabe su madre, solo el pastor del barrio. En el presente, la familia Baek reabre la tienda de entretenimiento y dejan boquiabierto a Solomon, ya que su padre y su abuela le dan un gran incentivo para continuar con sus planes. Durante el 45, Sunja se atreve a dar un paso a la ilegalidad, preparando y después tratando de vender licor en el mercado negro. Esto inevitablemente la lleva a la cárcel, pero por la ayuda de una persona desconocida, ella sale libre de culpas. Afuera la espera un viejo conocido del barrio, el señor Kim. Este la lleva hasta una lujosa casa, pero antes de continuar debo mencionar que en el presente el muchacho le muestra su peor cara a su abuela, ya que el señor Abe no quiere que Solomon prospere. Por ende, le ordena a su amigo que le pida el dinero de vuelta. Al llegar y luego entrar a la casa, Sunja vuelve a encontrarse con el padre de su hijo, el mismísimo Hanzo. Él quiere advertirle del bombardeo, pero ella no piensa dejar la ciudad si su marido continúa en prisión. Por cierto, Hanzo siempre estuvo al tanto de la familia Baek. Inclusive investigó al maestro de su hijo para que éste lo incentive a seguir estudiando. Durante una tarde nublada, varios coreanos son notificados de la muerte de sus familiares y del lado de los Baek Bando reciben una visita inesperada. Isaac regresa, pero está en una situación deplorable. Como ya no hay médicos cerca, Sunja debe volver a la casa de Hanzo para pedirle ayuda. El flamante negociante le propone un trato. Si ella y los niños lo acompañan lejos de la ciudad, le conseguirá al mejor doctor que quede en la ciudad. Pero sin importar qué pase con Isaac, deben salir del lugar. Mientras tanto, en 1989, Solomon intenta negociar con el señor Abe. Este hombre se incomoda por su visita, pero le deja claro que nunca podrá establecerse en Tokio y que él debe ser el ejemplo de lo que sucede si quieren comenzar un negocio en la ciudad. Mientras el pequeño Mosasu se encarga de enviarle una carta a su tío, su hermano busca al pastor del pueblo por pedido de su padre. A diferencia de Sunja, Solomon se encuentra en un momento crítico y solo piensa hablar con la dueña del terreno que complicó su puesto en la empresa internacional. Ellos conversan sobre el lugar y cómo se decía que estaba maldito. El muchacho se pasa un buen rato tratando de convencer a la señora de algo que se le ocurrió en el momento. Quiere hundir a su archienemigo, pero para esto necesita vender el terreno y armar un escándalo remarcando el pasado del dichoso terreno. El médico visita a la familia, pero no hay mucho que hacer. Por esta razón, Isaac charla con su esposa. Ambos saben que no seguirán juntos, por lo que él le pide que se busque un nuevo compañero y que ayude a los chicos a prosperar. Además, a sus hijos les dice que él siempre será su padre, pase lo que pase.
Solomon simplemente necesitaba estar un tanto ajustado de presupuesto como para poder utilizar su conocimiento y convencer a la señora de dejar el lugar. Con su aprobación, está listo para volver a la carga y continuar con su venganza. El ataque de los estadounidenses comienza y los Baek deben dejar su casa y a la ciudad por pedido exclusivo de Hansu. Los 4 Baek junto al señor Kim se sientan en el campo. Allí la familia tiene pequeños problemas como que el granero donde Hansu los dejó no está en condiciones para vivir y que las mujeres que trabajan en el lugar se burlan y le tienen envidia a las esposas de los Baek. Pero esto no es un impedimento para que los muchachos disfruten su estadía en el lugar, en especial Mosasu, que le encanta estar en el campo, a diferencia de su hermano que anhela continuar leyendo. Gracias a su padre, Noah consigue periódicos para entretener su mente. Por cierto, el muchacho tuvo que ver a su maestro, que resultó ser un coreano disfrazado de japonés, perderse entre la muchedumbre alborotada. Los padres del muchacho tienen diferentes preocupaciones, en particular Sunja. Ella no quiere que Hansu sea tan confianzudo. En el presente, Solomon, sin miedo al éxito, se pasea por la oficina para charlar con su buen amigo Tom. Él le comenta del porcentaje jugoso que obtuvo de la venta del terreno, pero además le propone un trato. Solomon quiere que su amigo deje la empresa y se una a él. Para convencerlo, juega con la mente de Tom mencionando todo el tiempo que estuvo y está lejos de casa. Como le sobra tiempo, el muchacho invita a cenar a Naomi. Obviamente la hace reír primero. Por la noche, Solomon se reúne con su interés amoroso. Él la admira, pero además le advierte sobre su plan. Sabe que puede perjudicarla y por esta razón trata de persuadirla para que deje la empresa y sea exitosa en otra parte. Una persona que parece no tener rumbo le pide a otra que abandone su estabilidad económica. Muy lógico, ¿no? Mientras aviones y pueblerinos avanzan con sus misiones en la vida, los Baek mejoran su estadía en el lugar. Por su lado, Mosasu aprende de todo lo que vive allí, mientras su hermano descubre que quienes lo molestaban en la escuela ahora le roban a ellos para sobrevivir. Por cierto, su tía mira con otros ojos al empleado de Hansu. Durante una mañana tranquila, la abuela de los muchachos aparece en el campo, dejando helada a Sunja. Como Hansu quiere demostrarle lo importante que son para él, mandó a buscar a la señora Kim y además trata de que estén cada día mejor o al menos disfruten de su estadía allí. Mientras Mosasu se enoja de que su hermano no quiere jugar con él, Noah se hace amigo del muchacho que estuvo robando los huevos de su gallinero. Con su madre en la casa, Sunja se siente un tanto más tranquila. Todo lo contrario sucede con su versión anciana, ya que tiene un mal presentimiento, por ende visita a su nieto, arruinando la cita que este tenía con Naomi, aunque Sunja le pide que se quede a cenar con ellos. Durante la preparación de la comida, la abuela del muchacho conoce lo cálida que es Naomi. Mientras Solomon escucha las buenas nuevas, su plan al fin está funcionando. Por la noche, Sunja sale a caminar y se topa con Hansu dejando el campo. Como este hombre no tiene nada importante que hacer, quiere enseñarle a manejar su coche. En el presente, los Baek tienen una agradable cena con Naomi. La muchacha se gana el cariño de Sunja. Tanto nieto como abuela la impulsan a tomar una gran decisión, ya que resulta que ella fue a visitarlo para decirle que está a punto de aceptar una oferta de otra empresa. Sunja deja a los muchachos solos, no sin antes pedirle a su nieto que no se olvide de quién es. Sunja aprende rápido a manejar el coche, pero además tiene un acalorado momento con el padre de su hijo. Ella sabe que esto no está bien, por lo que rechaza a Hansu y luego recae en los brazos de su madre, quien la regaña por lo que hizo. Enojado por su rechazo, se la agarra con uno de los capataces del campo, momento que Noah ve y la aterra. Parecía que el trabajo que estuvieran haciendo por semanas iba a cambiar la vida de todos, pero desgraciadamente alguien arruina sus sueños incendiando el galpón donde tenían el arroz recolectado. Esto apena a la tía de la familia y solo puede encontrar consuelo en la única persona que estuvo intentando hablar con ella, el señor Kim. Este se deja llevar y la besa sabiendo que es una mujer casada. Por unos segundos vemos cómo es la vida de Joseph.
está encargado de la construcción de explosivos. Allí no tiene problemas con nadie, hasta que aparece un jovencillo coreano que perdió a su familia. Joseph no quiere relacionarse con el muchacho, por lo que conversa con él por escasos momentos. Primero quiere alentarlo a que continúe sobreviviendo y luego a que evite quitarse la vida, ya que por la tarde lo vio robando un cuchillo. Esto no tiene sentido, hasta que la mañana del 9 de agosto el muchacho intenta apuñalar a un alto cargo del ejército. Afortunadamente no pasa a mayores la situación, ya que el señor Baek protege al japonés, pero nada de esto importa cuando la segunda y última bomba cae. Todo se vuelve blanco por unos segundos hasta que luego de unos días se nos revela cómo quedó Joseph. Él se logró salvar gracias a que fue apresado y cargado dentro de un camión. Si bien agradece a Hanzo por su ayuda, no lo soporta. Con la guerra terminada, la familia regresa a la ciudad. Deberán empezar desde cero, pero esta vez será diferente. Luego de 5 años, los muchachos han crecido y la familia pudo reconstruir su casa, aunque el señor Baek ya no es el mismo. Solomon tiene una grandiosa idea. Obviamente continúa con su plan de venganza contra el señor Abe, pero ahora quiere construir una sala de golf en el terreno que supuestamente es un cementerio, o por lo menos así dicen en las noticias. Desafortunadamente el joven oficinista no contaba con la tenacidad de Naomi, por lo que ella hace fuerza para que el proyecto no decaiga. Su buen amigo Tom le da las malas noticias y no le queda otra que atosigar a su interés amoroso. Los meses transcurrieron y la familia Baek logró posicionar su puesto de comida. Pero eso no es todo. Sunja tiene planes de alquilar una tienda y apostar todos sus ahorros a mejorar su vida y ayudar a Noah, quien está en la recta final de la secundaria y preparándose para la universidad. Si bien él trabaja todo el día, se hace tiempo para leer sus notas. Su madre se apena por el sacrificio que hace, pero el muchacho no quiere recibir ayuda de un maltratador como Hanzo. Por cierto, este último ha estado vigilando a Sunja y a su hijo. Él tiene planes grandiosos para Noah, pero como no aceptaron su ayuda, está esperando el momento exacto para aparecer. Con los estadounidenses dejando el país, una nueva guerra comienza en la tierra de donde provienen la gran mayoría de los personajes. Resulta que Corea está sufriendo, pero no por japoneses, sino por sus propios compatriotas. La división del país levanta a los coreanos del pueblo. Mientras Hanzo piensa venderle armamento a los coreanos en guerra, su hijo espera por la nota de su examen. Todo parece ir bien. Las ventas no son muchas, pero tampoco pocas. En el presente, Sunja disfruta de sus días junto a Kato, un señor que conoció en el súper el día que su nieto se enojó. A su hijo le preocupa el interés de este hombre, por lo que lo manda a investigar. Por cierto, el señor Baek está acumulando deudas con el banco, pero trata de ocultarlas. En el pasado, Hanzo le ordena al señor Kim que se encargue de recuperar un cargamento y le dé una paliza a quien le arrebató lo suyo. Por su lado, Solomon recibe una advertencia de Yoshi. Él deberá obligar a Naomi, si no dejará de ser su socio, y para que el muchacho comprenda cuál es su situación, le muestra unas fotos reveladoras de Naomi. Ella se está reuniendo con un hombre muy adinerado. Para sacarse dudas, él sigue a su interés amoroso. Mientras tanto, en 1950, Noah sorprende y alegra a toda la familia con su aprobación. Pero él continúa preocupándose ya que hay varios gastos extras. Si bien puede pedirle ayuda a su padre, se niega a hacerlo. Hablando de su padre, Hanzo se ve en serios aprietos cuando aparece Yoshi. Sí, el mismo que conoce Solomon. Si bien no atenta contra su vida, sí contra su negocio. Además, su suegro decide que su hija, la hermana de Noah, se casará con un socio de su negocio. El futuro de su linaje depende de su muchacho, pero Noah no hace las cosas fáciles, por lo que Sunja, luego de hablar con Hanzo, trata de persuadirlo mostrándole qué es lo que necesita y anhela de él. Si bien no hay plata ni forma de abrir un restaurante, lo que nunca faltará es el amor maternal. Sunja sabe que tendrá que hacer muchos sacrificios, pero no puede romper la promesa que le hizo a Isaac. Luego de seguir a su novia, Solomon cambia rotundamente. Ellos terminan su relación en buenos términos, pero el muchacho está decidido a generar un nuevo escándalo para sacarla del medio. Un gran festejo se realiza en el pueblo, ya que Noah es el primer coreano del lugar que irá a una universidad.
Inclusive su padre aparece para festejar y darle un presente, un reloj que tiene mucha historia. Mientras que en 1989 Solomon logra cerrar el trato y continuar con su venganza, sacrificando el puesto de Naomi. Porque no les dije. El plan del muchacho era vender el terreno para luego recuperarlo y allí establecer un complejo. Un Solomon despechado generó un problema irreversible. Mientras Mosasu conoce los pachincos y cómo funciona la gente allí, su hermano se preocupa por lo que será de su vida sin él en el pueblo. El menor de los Baek no teme al futuro, al contrario, piensa dejar el país cuando termine la escuela. En el presente, Mosasu descubre quién es la persona con la que estuvo hablando su madre. No parece un hombre violento hasta que ve que estuvo arraigado a una operación macabra. Por cierto, el señor Kato se gana la confianza de Sunja, la cual le regala un sobre con dinero para que pueda viajar a donde quiera. Como el negocio de la familia debe cambiar, el suegro de Hansu tiene nuevos planes. Dejarán el mercado negro para encargarse de la construcción de las líneas del metro. Por cierto, él descubre que Yoshi es un matón con un historial peligroso, pero que no los perjudicará por el momento, y que su hija se casará pronto, pero él tiene prohibido ir. En la última noche de Noah junto a su familia, su tío se pone un tanto nervioso, pero antes de que Noah los deje, él hace algo impensado, sale de la casa y recorre el barrio. Luego de mucho tiempo, Joseph se divierte viendo a los niños jugar al béisbol. Por su lado, los padres del universitario charlan como hace mucho tiempo no lo hacían. Hansu carga con mucho nerviosismo, ya que su hija deberá casarse por obligación. Afortunadamente, Sunja lo alienta moralmente y le dice que debe encontrar una solución como siempre lo hace. Al siguiente día, Noah deja su casa y conoce la universidad. Es tiempo de seguir soñando y volando, como en algún momento su abuelo le dijo a su madre, mientras su tío discute con el señor Kim por el amor de su tía. Estos hombres deciden el futuro de su amada, pero ella no piensa dejar a Joseph, ya que la última vez que fue en contra de su matrimonio, una bomba cayó. Por cierto, el señor Kim ha sido liberado de su misión de cuidar de los Baek, por ende regresará a su país a combatir, ya que no soporta ver a su gente morir. Por la noche, el padre de Noah comete un grave crimen. Le ordena a Yoshi que asesine a su suegro. Además, le deja un gran regalo a su hijo, quien parece que se enamoró a primera vista de una revolucionaria de la universidad. Luego de un año, Noah se convierte en todo un digno ejemplo de estudiante de política. Ahora es una de las voces que imparte sus teorías y opiniones a toda la clase. Si bien la chica que le gusta desde que llegó a la universidad no coincide del todo con sus ideales, se lleva muy bien, diría que demasiado bien. Prefieren besarse en los recesos que estudiar. Mientras tanto, su familia debe atravesar un inconveniente vergonzoso como Mosasu, ya que uno de los clientes de Sunja y negociantes del pueblo encontró al muchacho en el pachinko. Por esta razón, idea un plan para que Sunja regañe a su hijo, pero que le permita a Musasu trabajar para él. Moralmente esto no es correcto, pero el señor se aprovecha de la incapacidad de Musasu para estudiar. Por esta razón, Sunja no se lo duda y le permite a su hijo trabajar desde muy joven. Por su lado, la tía de la familia conversa con su esposo, quien a menudo sale de la casa, pero esta vez, antes de irse, le revela algo que estuvo ocultando hace bastante tiempo. El señor Kim le estuvo enviando cartas, pero Joseph se negaba a entregárselas, hasta que recordó las palabras que le había dicho este hombre. Si bien el matrimonio no se separó, su relación no es la misma. En el presente, Solomon inaugura la planeación del complejo de golf. Primero salda la deuda de su padre y luego conversa con futuros inversionistas. Hay rumores de que el rubro de los inmuebles sufrirá un cambio no tan beneficioso, pero este muchacho no puede fallarle a Yoshi, por lo que trata de aminorar la carga negativa de estos dichos. Por la tarde, su abuela se encuentra con el señor Kato, quien la trata como de costumbre, pero recibe una incómoda noticia. Ha sido investigado y saben qué hizo en el pasado. Él no lo niega, al contrario, se siente demasiado apenado por lo que tuvo que hacer. Tanto Musasu como el padre de su hermano comparten el mismo sentimiento, la ira porque sus seres queridos están a un paso de arruinar sus futuros. Por un lado, Solomon se arraiga más al sistema fraudulento de Yoshi, lo que enoja y preocupa a su padre, por ende trata de amenazar a Yoshi.
Y por otro lado, Hanzo se niega a que su hijo no continúe la carrera de política y quiere ser un simple maestro. Durante una cena familiar, el interés amoroso de Noah aparece, obviamente sin previo aviso. Este inesperado suceso lo cambia todo, pero ojalá fuese para bien. Primero, Noah demuestra que tiene un impulso grotesco como los que su padre tiene. Luego, descubre la verdad de su origen, algo que sospechaba desde que era adolescente. Su padre no es Isaac, sino Hanzo. A través de las palabras de su novia, él comprende que lo que está sucediendo en su vida, en gran medida, es parte de los sueños y anhelos de Hanzo y Sunja. Esto inevitablemente no lo llevó al lugar donde realmente quería estar. Por esta razón, luego de enfrentar a su padre biológico y recriminarle por sus engaños y trucos baratos, él se despide de su vida, no sin antes visitar a su madre. En el presente, la celebración de Solomon queda manchada con dos situaciones impensadas. Su buen amigo Tom seguirá arraigado a Asia, pero esta vez bajo las órdenes de Yoshi. Supuestamente iba a volver a América, pero ahora tiene mejores planes en Macao. Luego el muchacho descubre que el señor Abe se suicidó en sospechosas circunstancias en un monte cercano. Tanto en el presente como en el pasado, Sunja se desmorona. Por un lado, su hijo mayor desapareció. Ni todo el poder de Hanzo consigue encontrarlo, y por el otro, quien pensaba que era una persona decente, le da una explicación sincera de la masacre en la que estuvo involucrado, pero solo sirve para demostrarse a sí misma que hay cosas que nunca cambiarán. Es cierto que ella ya no tiene a la gran mayoría de sus seres queridos con vida, pero por lo menos Mosasu y Solomon continúan con vida. Antes de que finalice esta temporada y pasemos a los créditos, se nos revela que Noah está bien, pero ahora dejó la capital para instalarse en Nagano, bajo el nombre de Agawa Minato. Y hasta aquí el resumen de Pachinko temporada 2. Antes de pasar a una breve reflexión, tengo que mencionarles que al final del capítulo suena un cover bellísimo de Rose de Blackpink. Escúchenlo porque me encantó su interpretación. En fin, tengo sentimientos encontrados con esta temporada. No hubo mucho romance, la parte de la bomba fue muy acotada. No sé realmente cómo es el libro, pero en la construcción general yo creo que hay puntos que no se desarrollaron y bueno, quedó ahí. No está mal, pero no tiene el impulso que tenía la primera temporada. En fin, el cast impecable, algunas situaciones, bueno, cuestionables, pero en general me gustó. No sé si se las recomendaría, pero si quieren saber cómo continúa la historia de Sunja y su familia, véanla. Son 8 capítulos de entre 40 a 50 minutos. En fin, como siempre lo hago, si le tengo que poner un puntaje, le pongo un 7,9. Espero en los comentarios sus opiniones y me despido hasta un próximo resumen.